todos debemos de tener un uno en nuestras vidas. Un uno es alguien que es perdido, alguien que no conoce a Cristo Jesús. Jesús habla de los 100 ovejas y que el pastor deja los 99 para esa una oveja que se pierde. Entonces les animo, todos deben de tener un uno en sus vidas, que estás orando por ellos, estás sembrando en ellos, los estás invitando a la iglesia, y aunque ellos te digan no, a la otra, no te desanimes. A veces uno tiene que invitar a alguien 8, 10, 15 veces hasta que ya digan, bueno, pues está bien, te acompaño. Pero tengan un uno en su corazón, orando por ellos, sembrando en ellos. Es muy difícil decir que estamos tomando nuestra fe en serio si no estamos cumpliendo con la comisión de Jesús de ir y hacer discípulos. Es difícil como iglesia decir que tomamos nuestra fe en serio, que estamos madurando, creciendo en la fe, si no estamos cumpliendo con la comisión de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4. Versículo 4, dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Okay. Vamos al versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos. Ahí nos detenemos. Right? En el versículo 4, 2 veces le dice al pueblo, regocijaos. Y otra vez, regocijaos. Y ya en el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. Les voy a hacer una pregunta, es una pregunta sencilla, no lo compliquen, no lo hagan complicado, no piensen mucho en eso, les voy a lanzar allí una pregunta sencilla, ¿verdad? Me recuerdo que cuando estaba estudiando psicología, después de terminar los estudios, uno tiene que ir a un examen donde hay 2 o 3 profesores y ellos te hacen preguntas tocante lo que se supone que aprendiste en los últimos 2 años. Y tuve un profesor que nos platicó que uno de sus alumnas pues le tocó esa prueba y le tocó a él estar en esa prueba. Y dijo, yo le quise ayudar, como dicen en inglés, le lancé un softball, right? Le lancé una suave, ¿verdad? Así como para ayudarle. Y le preguntó, ¿qué es psicología? What is psychology? Después de 2 años de estudiar psicología, she froze. Se quedó como... y dice él, yo me quedé sorprendido. Después de 2 años de estudiar psicología, no sabía que era psicología. Right? Yo les voy a lanzar una suave, right? A little softball, no lo compliquen. ¿Por qué Pablo a los filipenses les dice 2 veces, regocijaos, y de ahí en el versículo 6 les dice, por nada estéis afanados? Porque habían unos en la iglesia que estaban afanados. Right? That's it. No es nada complicado. Tuvo que decirlo porque habían unos en la iglesia que estaban afanados. Y yo les voy a decir que 2000 años después, en la iglesia siguen viendo personas en la iglesia que están afanados. Ahora, en el versículo 6, él dice, por nada estéis afanosos, right? Por nada. Pero hoy yo quiero hablar de una razón específica de por qué muchos en la iglesia están afanados. Mira, cuando nosotros iniciamos esta enseñanza de Filipenses, yo les dije cada semana un capítulo, son 4 capítulos del mes de julio, vamos a estudiar Filipenses. Delante de Dios, yo no sabía dónde íbamos a ir, qué es lo que íbamos a ver. Hay unos que tienen un calendario, ellos ya saben qué van a enseñar todo el año, ya tienen sus mensajes, sus bosquejos preparados, unos están meses adelantados. Yo no soy así. Sí sé que cuando viene diciembre voy a enseñar tocante la Navidad, right? Eso es como más o menos, that's as good as I get, ¿verdad? Cuando viene noviembre voy a enseñar de dar gracias, ser agradecidos, right? Cuando viene Día de los Madres, pues un mensaje para las madrecitas, las buenas y las malas también, right? Like that. Todos son bienvenidas, right? Pero fuera de eso, I don't know. Right? Y mientras que me preparaba para esta semana, este fin de semana, en Filipenses capítulo 4, fui entendiendo de que hay muchos en la iglesia, basado en lo que hemos visto en los últimos 3 semanas en la enseñanza, que están afanados en el camino del Señor porque no entienden su papel.
No entienden, como decimos en inglés, they don't know their role. No entienden su rol, no entienden su papel, no entienden su cometido. Así se dice, no entienden su cometido. Me recuerdo de que habían unos muchachos que yo me iba creando aquí en la iglesia, éramos adolescentes. Ellos eran un poco mayor que yo, Tayo y Carlos. Ellos eran de Guatemala. Y como ellos eran mayor que yo, pues con el tiempo, pues ellos se casaron mucho más antes que yo. Y me recuerdo que una vez fui a visitar a Carlos y a su familia. Y la casa estaba bien ordenada. Era como algo de una novela. Todo en orden. Y sus niñas eran chiquitas, así como de 6, 8 años. Las niñas más hermosas, las más hermosas porque Rebecca y Raquel todavía no habían nacido, ¿verdad? Pero, bien bonitas las niñas y con su batita, era de noche, ¿verdad? Y tenían ahí sus batitas y fueron, ya les dije, ya es hora de dormir. Ok, papi. Y fueron, se pusieron sus batas y regresaron y se despidieron de nosotros, nos dieron un abrazo y un beso a su papá. Y dijeron, papi, we love you, ¿verdad? Todo en orden. Y él tenía un Doberman Pinscher, un perro Doberman. Hasta el perro estaba en orden. Un disciplina en ese perro. Y una vez me platicó Carlos que un día abrieron una puerta y Bruno, así se llamaba el Doberman, que sale el Bruno corriendo, ¿verdad? Y había un vecino afuera y ustedes ya se imaginan, va corriendo un Doberman y uno está afuera. Y Carlos nomás ve y grita, Bruno, come here. Y el perro puso las manillas, regresó a Carlos y se sentó. Y dice que el vecino le dijo, hasta el perro te hace caso a mí. Como unos 10, 11 años atrás me regalaron a Amira. Y Amira es un mezcla de pitbull. Le hablé a Carlos, él ahora vive con su familia en Australia. Le hablé a Carlos y le digo, oye Carlos, ¿cómo entreno a esta perra? Así como tú tenías a Bruno. Y me dijo, no estoy allí para ayudarte, hijos, pero te voy a dar un consejo. Mira los videos de César Milán. Right? ¿Sí conocen a César Milán? The Dog Whisperer, right? Así le dicen. Empecé a ver unos videos de César Milán. Y venían gente que tenían muchos problemas con sus perros con César Milán. Y la mayoría de los problemas llegaba a esto. La filosofía de César Milán es que estos perros sufren de ansiedad. Que estos perros, que el dueño no los puede controlar, que andan mordiendo a medio mundo, hasta el dueño se están orinando en la cama y en la carpeta, están arruinando allí los muebles de la casa. César Milán dice que la razón que esos perros son así es porque no han conocido qué es el papel en la familia. El hombre, hablando en la fe, el hombre debe ser la cabeza de la casa. Right? Ese es el papel de él, ese es el cometido de él, ese es el rol de él, que él sea el líder en la casa. Right? Y César Milán decía, mira, tú debes de ser el líder de esta manada, pero estás permitiendo que el perro sea el líder de la manada. Y el perro está confundido porque no sabe cómo ser el líder de la manada, entonces hace un desastre. Pastor, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Pues recuerdan que vimos la semana pasada que Pablo le llamó a la iglesia perros. No les estoy llamando perros a ustedes. Yo nomás les estoy diciendo que Pablo a unos en la iglesia les dijo así, right? Dijo que debemos de tener cuidado de ellos. No, la razón que toco todo esto es esta razón. Que hay mucha afán en la iglesia, ansiedad, confusión en la iglesia. Porque no entendemos nuestro cometido, nuestro rol, nuestro papel en la iglesia. We don't understand it. No sabemos cómo debemos de actuar, cómo debemos de ser como seguidores de Cristo Jesús. Y esto es lo que hemos aprendido en los últimos 3 semanas. En el capítulo 1 de Filipenses, versículo 1, Pablo empieza diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Nosotros debemos de ser santos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La mayoría de la gente en la iglesia no saben qué es lo que eso quiere decir. No lo entienden. La mayoría en la iglesia no meditan en de que si estamos en Cristo o no en Cristo. La mayoría, si yo les pregunto, ¿estás en Cristo? Dirían, pues estoy en la iglesia. Pues qué bueno que estás en la iglesia. Yo soy nacido y criado bajo las bancas de la iglesia.
Hay muchos que después del servicio, especialmente visitantes, vienen y me dicen, pastor, yo también fui nacido y criado bajo las bancas de la iglesia. Pero tú puedes ser criado en la iglesia, no quiere decir que estás creciendo en Cristo Jesús. Hay una diferencia de estar en la iglesia y estar en Cristo. Tú puedes estar en la iglesia y no estar en Cristo. Pero si estás en Cristo, debes de estar en la iglesia. Right? Es como a veces digo, yo creo en dar mis diezmos. Yo no doy mis diezmos para ser salvo, pero porque soy salvo doy mis diezmos. Right? Debes de bautizarte. Right? Debes de bautizarte. Los salvos se bautizan. Right? Hay gente que se bautizan y no son salvos, pero los salvos se bautizan. Los salvos cumplen con la comisión, por eso debes de tener uno que estás orando por ellos, sembrando en ellos, porque eso es lo que los salvos hacen. Los salvos caminan en Cristo Jesús. Jesús lo dice de esta manera en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Jesús dice en el versículo 5, el que en mí no permanece será, versículo 5, verse 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús dice, yo tengo que permanecer en ti y tú tienes que permanecer en mí, porque sin mí nada podéis hacer, pero con él vas a llevar mucho fruto. Right? So, lo primero que tenemos que entender, que aprendimos 3 semanas atrás, es que tenemos que estar en Cristo Jesús. Right? Y si estamos en Cristo, vamos a estar en la iglesia. Estando en la iglesia, vamos a estar unidos a la iglesia. Y hablando de la iglesia, dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir que hubo en Cristo Jesús quiere decir que debemos de tener la misma mente de Cristo. ¿Y qué es lo que vimos? Es que Pablo habla de la unidad de la iglesia. Recuerda que Cristo vino a establecer la iglesia. Cristo vino a morir por la iglesia. En este momento Cristo está sentado intercediendo por la iglesia. Y viene un día, y ese día viene pronto, cuando Cristo va a regresar por la iglesia. Tenemos que ser unidos a la iglesia. Tenemos que ser unidos a la iglesia, y la iglesia tiene que ser unida. Right? Tenemos que ser unidos a la iglesia. El primero es que tenemos que estar en Cristo, y de ahí tenemos que ser unidos en la iglesia. Unidos en la iglesia y unidos con la iglesia. Hay gente en la iglesia que unos conscientemente y otros inconscientemente causan división en la iglesia. Pablo habla de mutiladores, están cortando la iglesia. Hoy en día hay 3 formas que se presentan. Hoy en día, en la época, en la edad de las redes sociales, de los likes, de los seguidores, hoy en día hay gente que su pensamiento está siempre buscando una plataforma más grande, right? Que haya un show de luz y que el sonido, el mejor del sonido, los mejores músicos, el mejor predicador, más elocuente y etcétera. Y buscan una plataforma más grande y creen que allí es donde está Dios, porque hay más gente, allí es donde está Dios. Déjame decirte que realmente Dios en los Estados Unidos y quizás en todo el mundo trabaja más en las iglesias pequeñas que en las iglesias grandes. Esa es la razón por qué la mayoría van a una iglesia pequeña. Hay otros causando división porque creen que como es una iglesia pequeña, muchas veces son más espirituales. Nuestros servicios son más largos, todos nos conocemos, tenemos más servicios que ustedes y etcétera. Hay otros en iglesias grandes que ven a iglesias pequeñas y dicen, no, nosotros somos mejores porque tenemos programas, porque tenemos esto, porque tenemos un programa donde sirvemos a las viudas, y tenemos otro programa donde sirvemos a los solteros, y tenemos este programa. Right? Sin saber que todo esto de creerse más espiritual o más mejor o siempre algo más grande o que luce más, lo que sea, causa división. Primera de Corintios capítulo 12,
versículo 12, Cristo Jesús dice estas palabras. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué dice? Son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Somos muchos miembros, pero un cuerpo. Somos muchos miembros en que hay muchas iglesias. En Pasadena, cuando la iglesia del pueblo llegó a Pasadena, 1981, 40 años atrás, habían 4 iglesias hispanas, una estaba cerrada. Hoy, en el 2021, iba a decir 2001, en el 2021, hay más de 100 iglesias hispanas en Pasadena solamente. Son muchos miembros, pero un cuerpo. Hay gente que hay una ansiedad en la iglesia. ¿Por qué? Porque le creen a los mentiras. Hay gente con una inquietud, en una ansiedad, en una iglesia grande, porque cree, bueno, pues quizás es verdad, no somos tan espirituales como aquellos. Hay gente en iglesias pequeñas con una inquietud, con una ansiedad, porque dice, bueno, pues mira, es que nos falta esto, nos falta lo otro, y no tenemos este equipo, o este predicador, o este, no. Lo importante es ser cristocéntrico. Lo importante es predicar un evangelio, sana doctrina. Lo importante es a glorificar a Cristo Jesús. That's what it's all about. Eso es ser parte del cuerpo de Cristo. Ya en el capítulo 3 aprendimos que somos ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos del cielo. Dice el capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué quiere esto decir? What does this mean? Vimos la semana pasada que como nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros debemos de ser perfectos. En 5 servicios, sábado y 4 el domingo, dije, el que es perfecto, póngase de pie. Y en 5 servicios, solamente una persona se puso de pie, mi hermana perfecta, Teo, fue la única. I'm just kidding, y ella me hizo así, yo lo voy a poner de pie. So dije, ok, debemos de estar madurando, ponlo más suave. Ser un seguidor de Jesús, uno tiene que ir creciendo. Right? Ahorita en la iglesia hay muchos que se quieren llamar cristianos, pero no quieren vivir como cristianos. Right? Quieren el reconocimiento, el renombre de, hey, es un cristiano. ¿Qué religión eres? Soy un cristiano, pero de ahí no quieren vivir como cristianos. Hay un problema ahorita en la iglesia donde queremos ser salvos, como si la salvación fuera ese papelito del seguro, right? Cuando tú compras el seguro de tu auto y te mandan proof of insurance, el papel que es prueba de tu seguro, y lo pones en tu carro y de repente te para la patrulla, la policía, y luego sacas tu licencia y sacas ese papelito, Allstate, right? Y se lo enseña, right? Como, hey, yo tengo mi seguro, I have my insurance. Ser salvo no es suficiente decir, bueno, a lo menos sé que si yo muero, no voy al cielo. No voy al infierno, voy a ir al cielo. Right? Sino que la salvación es mucho más que eso. Eso es parte del paquete. Ser salvo es continuar creciendo. Por eso dijo Pablo, he peleado la batalla, he terminado la carrera, right? No empecé la carrera, no corrí la carrera, lo terminé. Quiere decir que empezó, siguió y de ahí llegó hasta el fin. Right? Ser salvo es que hay un crecimiento que está sucediendo en ti. Hay un cambio que está sucediendo en ti. There's a change that is happening in you. Un cambio, hay algo que está sucediendo en ti. Déjenme decirles que tenemos que tener mucho cuidado.
Mucho, mucho cuidado. Debemos de estar buscando, hey, ¿estoy dando fruto o no estoy dando fruto? Porque Jesús dice allá en Mateo capítulo 7, dice que unos le van a decir, echamos fuera demonios en tu nombre. You know what, give me verse 22, dame el versículo 22. Mira lo que dice Jesús, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les va a responder con el versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ser salvos no es suficiente decir, pues yo creo en el Señor. En este caso ellos profetizaban en el nombre del Señor, hacían milagros en el nombre del Señor, pero también eran hacedores de maldad. Y Jesús les dice, I don't even know you, yo ni te conozco. Cuando vemos unos en la iglesia que no entienden que están en Cristo, cuando vemos otros en la iglesia causando división, cuando vemos otros en la iglesia que no entienden que son ciudadanos del reino de los cielos, con razón estamos con tanta gente en la iglesia afanados, con ansiedad. No entienden su papel, no entienden su rol, no entienden su cometido. They don't understand it. So, ¿qué es la solución? What's the solution? Okay. ¿Qué es la solución? No quiero que esto suene a cliché. Right? No quiero que esto suene a cliché. ¿Qué es cliché, pastor? Pues cliché se come con limón, tabasco y un poquito de sal. No, I'm just kidding. Cliché es una expresión estereotipada. Okay. Cliché es una expresión estereotipada, quiere decir que es una expresión que siempre se usa en las mismas situaciones y se usa tanto que ya la gente oh, yo ya sabía que ibas a decir eso. Right? Entonces ya no le ponen mucho valor. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? What do we need to do? La solución es la oración. Right? La solución de la ansiedad, del afán que hay en la iglesia, de muchos de los problemas que hay en la iglesia, es la oración. It is prayer. Right? Dice allí en Filipenses capítulo 4, versículo 2, dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esa es la parte que vean. Sean de un mismo sentir en el Señor. Todos debemos estar en un mismo sentir. ¿Cómo llegamos allí? En el versículo 6 dice, verse 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, que dice, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Tenemos que estar en la oración. Esta semana que acaba de pasar, estuve en una junta con unos muchachos líderes de la iglesia. Estuvimos lunes y martes encerrados en un cuarto por 8 horas el lunes, 8 horas el martes. Viendo la iglesia del pueblo, viendo qué hacemos bien, qué hacemos mal, qué tenemos que mejorar. Nosotros tenemos un proyecto, un meta. El proyecto, el meta que tenemos, y yo espero que ustedes se unen con nosotros en la oración, es a llegar a 2,600 personas en 5 años para el 2026. Right? En inglés, 2,600 by 2026. 2,600 by 26. Right? En otras palabras, de llegar a 2,600 almas, que ahorita somos una iglesia de 1,000, que vengan unos 1,600 almas en los siguientes 5 años para ser discipulados aquí en la iglesia del pueblo. Esa es la meta, ese es el proyecto que estamos trabajando. Yo espero que ustedes se unen, por eso es importante tener un uno en nuestras vidas. Entonces los muchachos dicen, nos falta este programa. Otros, nos faltan este sistema. Otros, nos falta esta organización. Right? No estamos organizados aquí, nos falta este sistema y nos falta estos programas. Y yo creo en todo eso. Yo creo en programas, yo creo en organización, yo creo en sistemas.
Pero lo más importante, the most important, si vamos a llegar a 2,600 personas para el año 2026, 2,600 almas para el año 2026, tenemos que ser pueblo de oración. Tenemos que ser pueblo de oración. Tenemos que estar orando por el uno. Tenemos que estar orando por la salvación de nuestra casa. Tenemos que estar orando por la salvación de los que están alrededor de esta iglesia. Ningún avivamiento ha sucedido sin la oración. Para que haya avivamiento en una iglesia tiene que haber oración. Para que haya avivamiento en una comunidad tiene que haber oración. Para que haya avivamiento en una nación tiene que haber oración. Únete a la oración, métete en la oración, haz un compromiso con Dios de que hey, yo voy a ser un hombre o una mujer de oración. En otra ocasión Pablo lo dijo de esta manera: orar sin cesar. Right? Pray without ceasing. Noten que dice allí: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Métete a la oración. Right? Métete a la oración. Esa es parte de por qué en la iglesia la gente espiritualmente andan afanados. ¿Por qué? Porque no entienden su papel, no entienden su rol y no están en la oración. Los invitamos sábados a las 8 que vengan a la hora de oración. A lo menos ven una vez por mes. Espero que no este miércoles, pero el próximo miércoles que entramos en agosto, vamos a tener 4 miércoles de ayuno y oración. Vamos a ayunar todo el día. Aquí nos vemos a las 7, va a haber alabanza, enseñanza y oración. Y de ahí de aquí salen y van a Whataburger, a la taquería, para entregar su oración. Espero que se unen con nosotros en eso. Esto es importante. It's important. Es importante que aprendemos que tenemos que ser comprometidos con Dios en la oración y entender nuestro papel, nuestro rol, nuestro cometido. Ayer en la hora de oración estábamos estudiando 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Y 2 veces, 2 times, Pablo le dice a los hermanos: siempre orando. Que él estaba orando por ellos, pero 2 veces les dice: siempre orando, siempre. No orando, no hay veces orando, no cuando pienso en ti orando, sino que les dijo: siempre orando. Y 2 cosas que él menciona en eso, mencionó muchas cosas, pero 2 que me llaman la atención. Es uno que dice que él estaba orando por la iglesia, dice: siempre orando, que sean dignos del llamado. Que Dios los haga dignos del llamado. En otras palabras, que Dios nos haga dignos de la salvación que Él nos ha dado. Nos ha dado salvación por gracia, pero de ahí debemos de vivir vidas que muestran que somos dignos de eso. Y que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Que seamos dignos del llamado y que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Debes de orar eso sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre la iglesia. Que seamos dignos del llamado y que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Y cuando tú y yo, nosotros como iglesia, tomamos en serio la oración, Dios tiene una promesa para nosotros. He has a promise for us. All right? ¿Qué es la promesa que Dios tiene para nosotros? Ya para terminar, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, right? ¿Qué es la primera palabra allí? Y. Quiere decir que no hay un versículo 7 sin el versículo 6. Y, ¿qué es lo que nos dice el versículo 6? Versículo 6 nos dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Tenemos que estar en la oración. Cuando estás en la oración se aplica el versículo 7. Versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿qué dice? En Cristo Jesús. Comprométete con la oración. Comprométete con la oración.
Y tú vas a ver que Dios te va a dar un paz que sobrepasa todo entendimiento. Si en este momento tú vas con un psicólogo y le dices, estoy sufriendo de ansiedad, ¿sabes qué te va a decir el psicólogo? Aprende a meditar. Es lo que te va a decir, aprende a meditar. ¿Qué es lo que eso quiere decir para nosotros? Medita en la palabra de Dios y métete a la oración. Y cuando te metes a la oración, vas a ver el poder de Dios sobre tu vida. Vamos a darle gracias al Señor. Les voy a pedir que cierren sus Biblias. Si es posible, incline su rostro y cierra sus ojos. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Comprométete a orar por tu familia. Comprométete a buscar de Dios por medio de la oración. Hay unos que hoy, esta mañana, tienen que entrar a ese compromiso. Has estado viniendo a la iglesia, tienes un entendimiento del Evangelio de Cristo Jesús, pero al mismo tiempo hay una ansiedad en las cosas espirituales, hay una inseguridad que sientes. Aprende a estar en Cristo Jesús, aprende a estar unida a la iglesia. Recuerda que tú eres un ciudadano del reino de los cielos, del reino de Dios, y tienes que permanecer en la oración. Y hoy, esta mañana, yo les voy a pedir que entren en un compromiso, no con el pastor Rubén, sino con el Señor, de comprometerte con la oración. Yo voy a orar, todos los días yo voy a orar. Yo voy a orar por mi familia, yo voy a orar por mi iglesia, yo voy a orar por mi comunidad, yo voy a orar por mí mismo. Si tú hoy dices, ¿sabes qué, pastor? Yo me voy a comprometer a entrarle a la oración, me voy a comprometer con Dios a entrarle a la oración. Te voy a pedir, levanta tu mano. Si tú dices, yo entro en ese compromiso, levante tu mano y de ahí lo puedes bajar. Dios te bendiga, los veo, que Dios me los bendiga. I see you. Los veo en el balcón, los veo aquí en el medio, a mi derecha, en el fondo los veo, que Dios me los bendiga. Pero les voy a decir que si vamos en el año 2026, si Cristo es paciente en venir por nosotros, y vamos a llegar a este meta, al proyecto de 2,600 almas para el 26, 2,600 souls by the year 26. Necesitamos un ejército de hombres y mujeres comprometidos a la oración. Un ejército de personas orando, intercediendo por el uno, orando y intercediendo por las almas que llegan por primera vez a la iglesia del pueblo, orando y intercediendo por las almas que están al norte, al sur, al este y al oeste, que están alrededor de nosotros, que necesitan al Señor. Por las almas perdidas que tú trabajas con, o vas a la escuela con, o son miembros de tu familia. Necesitamos un ejército orando por esas almas. Si tú hoy dices, pastor, yo me uno a ese ejército, yo voy a ser un hombre o una mujer comprometida a orar para 2,600 almas para el año 2026, te voy a pedir si puedes levantar tu mano. Will you raise your hand y entrar en ese compromiso? Yo los veo, que Dios me los bendiga. God bless you. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Allá en el balcón los veo, que Dios me los bendiga. God bless you. Déjame orar por ustedes. Dios Padre, yo te doy gracias por este momento. Te doy gracias por tu palabra. Yo ato y reprendo toda depresión, ansiedad, afanes que han tratado de venir en contra de este pueblo. Yo pido, Dios Padre, que tú nos ayudes a entender que estamos en Cristo y debemos de estar unidos a la iglesia. Debemos de ser buenos ciudadanos del reino, creciendo y madurando. Pero también tenemos que estar comprometidos en la oración, buscando tu rostro en la oración, buscando tu presencia en la oración, intercediendo por la familia, intercediendo por la iglesia, intercediendo por las almas perdidas. Te hemos alabado, hemos recibido de tu palabra y en este momento estamos en la oración. Yo sé que mis hermanos han entrado y hay personas que han entrado con sus afanes que suceden en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, por la economía, por la enfermedad, salud, lo que sea. Yo pido, Dios Padre, que en este momento tu Espíritu Santo empiece a moverse sobre nosotros.
y que tú nos llenes con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que mis hermanos salgan de aquí diciendo, hoy puedo respirar. I can breathe. En el nombre de Cristo Jesús, in the name of Jesus. Amen, amen, amen.